Con este boom que ha tenido la inteligencia artificial en los últimos años, creo que todos hemos escuchado hablar de que este modelo o este otro fue entrenado con miles de millones de datos y que por eso ha aprendido a interpretar texto o a interpretar imágenes. Pero vale la pena preguntarnos qué significa realmente que una red neuronal sea entrenada y qué es lo que en últimas está aprendiendo. Es decir, en el fondo, cómo logramos que a partir de los datos y con un sistema de cómputo, estos modelos logren realizar tareas como comprender el texto o comprender el contenido de las imágenes. Pues en este video les voy a explicar precisamente de forma intuitiva qué es el entrenamiento de una red neuronal, cómo se lleva a cabo este entrenamiento y a qué nos referimos cuando decimos que estos modelos o estas redes están aprendiendo algo de los datos. Así que si están incursionando hasta ahora a este mundo de la inteligencia artificial y de las redes neuronales, pues este video es ideal porque les va a permitir tener una idea bastante precisa de cómo es que se construyen estos modelos para implementar una amplia variedad de aplicaciones. Y recuerden también que si les gusta este tipo de contenido, desde ya los invito a darle un pulgar hacia arriba de me gusta a este video y a que lo compartan con todos sus amigos y conocidos, pues esto me va a ayudar un montón a seguir llevando este contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique un nuevo video. Pero antes de comenzar, los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas, y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Además, se podrán poner en contacto conmigo si están interesados en asesorías para el desarrollo de proyectos o cursos de formación personalizada. Así que listo, comencemos. Supongamos un problema hipotético. Supongamos que tenemos una persona experta en predecir la probabilidad de lluvia con base en cierta información. Entonces, esa persona tiene muchos años de experiencia y simplemente con analizar variables como por ejemplo la temperatura, la humedad del ambiente o la velocidad del viento, logra predecir con bastante precisión la probabilidad de lluvia. Entonces, por ejemplo, si la temperatura es de 10 grados centígrados, la humedad es del 80% y la velocidad del viento es de 20 kilómetros por hora, esa persona predice que la probabilidad de lluvia es del 98%. Y supongamos que lo que queremos es construir un sistema computacional que sea capaz de entregar resultados similares a los que entrega este experto. Es decir, tendremos acá un sistema que no sabemos qué características tendrá, pero que si introducimos una temperatura de 10 grados centígrados, una humedad del 80% y un valor de la velocidad del viento de 20 kilómetros por hora, a la salida debería entregarnos una probabilidad de lluvia predicha del 99%. Y acá es importante resaltar el término predicha porque no es el valor real, porque vamos a tomar como referencia de ese valor real la probabilidad que estima el experto, que tiene muchos años de experiencia, que es del 98%. Entonces, probablemente este sistema computacional va a arrojarnos un valor que no va a ser exactamente el mismo del experto, pero que idealmente debería estar muy cerca. Y para entender qué características tendría este sistema computacional, vamos a simplificar un poco las cosas. Entonces, acá tenemos nuestro problema de predicción, la predicción que va a realizar el experto en meteorología, y lo que vamos a hacer es darle un nombre a esas variables de entrada. Entonces, a la temperatura la vamos a llamar la variable x1, tiene un valor de 10. La humedad la vamos a llamar x2, pero en lugar de colocar un porcentaje, lo vamos a escribir como un valor entre 0 y 1, es decir, una humedad del 80% sería equivalente a un valor de 0.8. Y la velocidad del viento, la variable x3, tendría un valor de 20. Y el valor que se predice, la probabilidad de lluvia, entonces en lugar de escribirlo como 98%, lo escribimos como 0.98. Estas variables de entrada se conocen precisamente como características o variables del problema, y la probabilidad de lluvia en nuestro caso la vamos a llamar la variable y, que es la variable a predecir. De igual forma, entonces, si tenemos nuestro sistema que tiene estas tres variables de entrada y que intenta predecir la probabilidad de lluvia, pues usando esa misma notación tendremos las variables x1, x2 y x3, que también se conocen como características, y la salida de ese sistema la vamos a llamar la predicción, y para diferenciarla de la y que usamos en el valor de referencia, en el valor real, le vamos a poner un gorro, la vamos a llamar y gorro, y es la predicción que haría ese sistema. Entonces, habiendo aclarado esto, veamos un sistema muy simple que se podría implementar en este problema hipotético. Ese sistema es básicamente una neurona artificial. De las neuronas artificiales ya les hablo en un video que les dejo por acá enlazado, pero básicamente tiene una serie de elementos. A esa neurona artificial entran las variables x1, x2 y x3,
esas variables pasan o son procesadas por una serie de parámetros que están acá en rojo. Esos parámetros son elementos claves de los cuales vamos a hablar a lo largo de todo el video, pero por ahora pensemos que son simplemente cantidades numéricas, unos coeficientes. Y esos coeficientes se combinan con las variables de entrada y pasan por un bloque que vamos a llamar transformación, y después de eso pasan por algo que se conoce como una función de activación. Y a la salida tenemos la predicción. Entonces esto en términos generales es una neurona artificial. Y entonces entendamos con un sencillo ejemplo cómo es que una neurona artificial genera una predicción a partir de unas variables de entrada. Supongamos que tenemos las variables de entrada de nuestro problema: x1 la temperatura, 10 grados centígrados, x2 la humedad del ambiente, 80% o 0.8, y x3 la velocidad del viento, 20 km por hora. Cada una de esas variables pasa por estos parámetros y vamos a suponer que estos parámetros tienen unos ciertos valores. Por ahora no nos interesa entender cómo encontraremos estos valores, pero simplemente asumamos que los valores son omega 1, 0.3, omega 2, 0.4, omega 3, 0.3 y el parámetro b es de 0.3. ¿Cómo se combinan esas variables de entrada con estos parámetros de la neurona artificial? Pues a través de la transformación. Y en esa transformación, básicamente lo que se hace es calcular una cantidad numérica z, que es el resultado de combinar linealmente las variables de entrada. Es decir, la variable de entrada x1, temperatura, se multiplica por omega 1, a eso se le suma la variable de entrada x2, la humedad, multiplicada por omega 2, a eso se le suma la variable 3, velocidad del viento, multiplicada por omega 3, y a ese resultado se le suma b, que es 0.3. Y si hacemos esas operaciones tendríamos 0.3 por 10, más 0.4 por 0.8, más 0.3 por 20, más 0.3. Y eso sería 3 más 0.32 más 6 más 0.3. Y esto sumado nos da una cantidad numérica que es 962. Y esa cantidad numérica es, digamos, como una representación compacta de los datos de entrada. Y ese valor de z se lleva a lo que se conoce como una función de activación. De las funciones de activación yo les hablo también en otro video, pero en esencia, por ejemplo, en esta neurona artificial podemos usar una función que se conoce como la función sigmoidal, que matemáticamente obedece a esta expresión, donde esa e es una función exponencial, y entonces si reemplazamos el valor de z en esta función del lado derecho, pues tendremos que la predicción y gorro va a ser 1 sobre 1 más la exponencial con el exponente menos 962. Y si hacemos ese cálculo, nos da un valor de 0.99. ¿Cómo interpretamos esta predicción sencilla? Pues básicamente lo que nos estaría diciendo esta neurona artificial es que si la temperatura de entrada son 10 grados centígrados, la humedad es del 80% y la velocidad del viento es 20 km por hora, con esos parámetros que están en color rojo, con esos valores específicos, tendríamos una probabilidad de lluvia predicha del 99%. Y acá con este sencillo ejemplo podemos entender algo clave que va a resultar esencial para entender posteriormente qué es esto del entrenamiento y el aprendizaje en las redes neuronales. Y es que esa predicción que acabamos de obtener de 0.99 depende de los parámetros de la neurona artificial. Es decir, acá tenemos las mismas entradas, 10, 0.8 y 20. Si los parámetros de la neurona son 0.3, 0.4, 0.3 y 0.3, la predicción es 0.99. Pero si cambiamos esos parámetros ligeramente, por ejemplo, si omega 1 es menos 0.1, omega 2 es menos 0.2, omega 3 es 0.1 y b es igual a menos 0.5, la predicción ahora es 0.58. Mientras que si ahora omega 1 es menos 0.1, omega 2 es 0.1, omega 3 es 0.2 y b es menos 0.2, la predicción ahora es 0.94. Esto quiere decir que los parámetros no se escogen de forma arbitraria, sino que debe existir alguna forma de determinar los valores ideales de esos parámetros para que la predicción se acerque al valor real. Y entonces en este punto vale la pena hacernos esta pregunta: ¿cómo saber si las predicciones son buenas o malas? Es decir, si lo que predice la neurona artificial se acerca lo suficientemente o no a ese valor real. Y entonces volvamos a nuestro ejemplo. El experto, digamos, es el que nos define ese valor real y el experto está prediciendo que para esos valores de entrada existe un 98% de probabilidad de lluvia. Y entonces acabamos de ver que con una primera neurona, con ese set de parámetros que tenemos, la predicción es de 0.99. Es decir, para esa neurona con esos parámetros la predicción está muy cerca del valor real.
el valor real es 0,98, la predicción es 0,99. Pero si cambiamos esos parámetros en la neurona 2, la predicción ya baja a 0,58 y por tanto ya está muy lejos de ese valor real. Mientras que si tenemos una tercera neurona con otro set de parámetros, la predicción es 0,94, que está relativamente cerca del valor real. Y entonces, si comparamos las tres situaciones, neurona 1, una predicción de 0,99, neurona 2, 0,58, neurona 3, 0,94, ¿cómo podemos responder a la pregunta de cómo determinamos qué tan buenas son las predicciones? Pues acá es donde aparece un concepto clave, que es la pérdida. Y la pérdida, cuando estamos hablando de una neurona artificial, es algo que nos permite cuantificar, es decir, ponerle números a qué tanto se acercan las predicciones al valor real. Entre más pequeña sea esa pérdida, mejor va a ser la predicción. Es decir, entre más cerca esté una predicción del valor real, la pérdida va a ser más pequeña y por tanto tendremos mejores predicciones. Y acá podemos, para el caso de este ejemplo, definir una pérdida muy sencilla. En la práctica, la ecuación matemática que se usa convencionalmente es más compleja, se conoce como la entropía cruzada, de la cual les hablo en un video que les dejo acá enlazado, pero para el propósito de este video vamos a suponer que la pérdida es simplemente el valor real, Y, menos el valor predicho, Y gorro. Y entonces calculemos esa pérdida para cada una de las tres neuronas que tenemos en la parte de arriba. En el primer caso tendríamos 0,98 menos 0,99, es decir, esa pérdida es de menos 0,01. En el segundo caso tendríamos 0,98 menos 0,58, 0,4. Y en el tercer caso 0,98 menos 0,94, es decir, 0,04. De esas tres pérdidas que calculamos, si analizamos solo la magnitud, si nos olvidamos de los signos negativos, pues podríamos decir que la neurona 1 tiene la pérdida más pequeña de 0,01 en magnitud, la tercera neurona tiene la segunda pérdida más pequeña, 0,04, y la tercera neurona, la tercera pérdida más pequeña, es decir, un valor de 0,4. Es decir, que de estas tres neuronas que tenemos acá, la que tiene el mejor desempeño, es decir, la que genera mejores predicciones, es la neurona 1, porque tiene una pérdida pequeña y por tanto esa predicción, 0,99, se acerca bastante al valor real, 0,98. Así que teniendo claro esto, ahora lo que nos interesa es ver de forma clara cuál es la relación que hay entre los parámetros de la neurona y el valor de la pérdida. Entonces acá tenemos nuevamente nuestros tres modelos y lo que podemos preguntarnos en este punto es ¿qué hace que una neurona genere mejores o peores predicciones? Y la respuesta a esto está precisamente en los parámetros de la neurona. Así que lo que podemos decir es que dependiendo del valor que tengan esos parámetros, la pérdida va a ser más grande o más pequeña, pero además de eso, dependiendo del valor de los parámetros, vamos a tener peores o mejores predicciones. Así que en este punto ya estamos listos para definir qué es el entrenamiento y qué es el aprendizaje en el caso de una neurona. Entonces acá tenemos una neurona y vamos a suponer que tiene 4 parámetros, omega 1, omega 2, omega 3 y B. Vamos a asumir que esos parámetros son como perillas que podemos girar de un lado o del otro y que dependiendo de la posición que tengan esas perillas o de los valores de los parámetros tendremos mejores o peores predicciones, es decir, tendremos pérdidas más pequeñas, mejores predicciones, o pérdidas más grandes, peores predicciones. Y entonces la pregunta que nos podemos plantear acá es cómo encontrar automáticamente el valor de los parámetros para que la pérdida sea mínima. Y automáticamente quiere decir que nosotros no tenemos que fijar esos valores, sino que algún tipo de algoritmo computacional debería encontrarlos por sí solo. Esto es equivalente a preguntarnos cómo encontrar automáticamente esa posición de las perillas para generar las mejores predicciones. Y la respuesta a estas preguntas es precisamente entrenando la neurona. Entonces entendamos qué es el entrenamiento. Para hacer el entrenamiento ya no basta con tener un único dato, si volvemos a nuestro problema de predecir la probabilidad de lluvia con base en la temperatura, x1, en la humedad, x2, y en la velocidad del viento, x3, con un solo dato no es suficiente porque probablemente esas variables van a cambiar continuamente y tenemos que tener una neurona que sea capaz de capturar todos esos patrones en esas variables para predecir de la forma más precisa posible la probabilidad de lluvia. Entonces lo que vamos a tener es un conjunto de datos. Acá tenemos una tabla de datos donde cada fila es una tripleta de temperatura, humedad y velocidad del viento. Entonces recolectamos una gran cantidad de características de datos y por cada una de esas tripletas recolectamos los valores reales de probabilidad de lluvia que nos entrega el experto.
Y esto es lo que conocemos como nuestro set de entrenamiento. Teniendo este set de entrenamiento ya tenemos el insumo principal con el cual vamos a poder entrenar la neurona. ¿Cómo es este proceso de entrenamiento? Entonces, inicialmente, como no sabemos cuáles son los valores ideales de esos parámetros o las posiciones ideales de esas perillas, pues vamos a asignarles valores o posiciones aleatorias. Y el primer paso entonces es presentarle a esa neurona todos los datos de entrenamiento, las características, y por cada una de esas filas de características que tenemos se genera una predicción. Entonces lo que tenemos es un Y-gorro, que son todas las predicciones. La idea ahora entonces es comparar esas predicciones, lo que está en Y-gorro con los valores reales, que es el arreglo Y. Y ahí calculamos una pérdida, pero una pérdida promedio, porque ya no tenemos un único dato, sino que tenemos una gran cantidad de datos y lo que nos interesa es tener una cantidad global, la pérdida promedio, que nos mida en promedio qué tan buenas son las predicciones con respecto a esos valores reales. Entonces calculamos esa pérdida promedio, que es esencialmente un número, y ese número se lleva a un elemento central en este proceso de entrenamiento, donde ese elemento se encarga de decirle al modelo: ajusta los parámetros para que la pérdida se siga reduciendo, es decir, mueve las perillas en una cierta dirección para que esa pérdida siga siendo cada vez más pequeña. Ese elemento central del proceso de entrenamiento se conoce como el algoritmo de optimización. Y uno de los algoritmos más usados es el algoritmo del gradiente descendente, del cual les hablo en un video que les dejo por acá enlazado. Entonces, ese algoritmo de optimización le indica a la neurona cómo debe mover las perillas para tratar de reducir la pérdida. Entonces, esas perillas se mueven ligeramente y en este punto tenemos lo que se conoce como una iteración de entrenamiento. Y la idea es que esto se repita una y otra vez. Entonces, en la segunda iteración de entrenamiento, por ejemplo, tenemos los mismos datos de entrenamiento, pero las perillas ya están en posiciones ligeramente diferentes a las que teníamos inicialmente, ya no son totalmente aleatorias. Con esas perillas en esa posición generamos una predicción, comparamos esa predicción con los valores reales a través de la pérdida promedio, llevamos eso al algoritmo de optimización que le dice al modelo que ajuste los parámetros para que la pérdida se siga reduciendo. Esos parámetros se ajustan ligeramente, se mueven ligeramente las perillas y ahí completamos una segunda iteración de entrenamiento. Si vamos a una tercera iteración, usamos el mismo set de entrenamiento, las perillas están en esa posición ya un poco más cercana de ese punto ideal que en la iteración anterior, se generan predicciones, se calcula la pérdida promedio, se lleva al algoritmo de optimización que le indica al modelo cómo ajustar los parámetros y esta sería una tercera iteración. Y esto se repite una cierta cantidad de veces, nosotros definimos cuántas iteraciones de entrenamiento habrá y al final, idealmente, tendremos las perillas, los parámetros, en sus posiciones ideales, de manera tal que la pérdida será lo más pequeña posible. Así que ya teniendo claro cómo es este proceso de entrenamiento, ya podemos definir lo que es el aprendizaje. El aprendizaje consiste en que mediante un algoritmo de entrenamiento se encuentran de forma automática los parámetros que minimizan la pérdida. Entonces acá es importante resaltar que tenemos un algoritmo de entrenamiento que le indica a las perillas en qué dirección moverse para seguir reduciendo la pérdida. Ese movimiento de las perillas se da de forma automática, eso lo hace el algoritmo por sí solo. Y la idea es que a medida que avanzan las iteraciones, la pérdida se vaya haciendo lo más pequeña posible. En esto consiste el aprendizaje de una neurona. Y entonces en este caso decimos que la neurona aprende sus parámetros a través del proceso de entrenamiento. Y para resumir podemos decir que en cada iteración de entrenamiento, primero lo que hacemos es generar las predicciones. Esto se conoce como propagación hacia adelante. Tomamos los datos de entrenamiento, llevamos los datos al modelo, generamos la predicción. En el segundo paso, teniendo la predicción, se calcula la pérdida promedio. Y en el tercer paso, se actualizan esos parámetros. Ese paso se conoce como la propagación hacia atrás. Y esa propagación hacia atrás permite mover esas perillas en la dirección adecuada. Y esto se repite una y otra vez durante el proceso de entrenamiento. Y en este punto, teniendo claro cómo es el proceso de entrenamiento y aprendizaje de una neurona, ya podemos llevar esas mismas ideas a las redes neuronales. Acá tenemos una red neuronal. ¿Qué es una red neuronal? Pues básicamente una red neuronal es el resultado de interconectar múltiples neuronas artificiales. Y entonces esa red neuronal puede tener cientos, miles, cientos de miles, millones o miles de millones de parámetros. Pero en esencia es
la interconexión de múltiples neuronas artificiales. Y teniendo en cuenta que una red neuronal nace de la conexión de múltiples neuronas artificiales, pues podemos entrenarla siguiendo la misma lógica que usamos para una neurona artificial. ¿Qué quiere decir esto? Que en primer lugar tenemos que preparar el set de entrenamiento con las características de entrada, los valores reales que queremos que la red neuronal aprenda a predecir, y en cada iteración de entrenamiento que hacemos, lo mismo que hacíamos con la neurona artificial. Es decir, en primer lugar, se generan las predicciones, hacemos propagación hacia adelante, tomamos las características, se las presentamos a la red neuronal. Acá la diferencia es que ya no tenemos 4 o 5 parámetros, sino que tenemos cientos, miles o miles de millones incluso de parámetros, pero la lógica va a ser la misma. Con esos parámetros inicializados aleatoriamente en la primera iteración, se genera una predicción, esa predicción se compara con el valor real para calcular la pérdida promedio. Con esa pérdida promedio que hemos calculado, en el paso 3 se actualizan los parámetros en la propagación hacia atrás, es decir, se mueven todas esas perillas de la red neuronal y el procedimiento se repite una y otra vez. Y al final del entrenamiento, la red neuronal habrá aprendido de forma automática los parámetros que minimizan la pérdida. Es decir, la lógica es la misma que el proceso de entrenamiento de una neurona artificial, con la diferencia de que acá ya tenemos muchísimos más parámetros, pero la idea básica va a ser exactamente la misma. Muy bien, acabamos de ver qué es y en qué consiste el proceso de entrenamiento de una red neuronal y a qué nos referimos específicamente con el término aprendizaje. En esencia, este entrenamiento se lleva a cabo de forma iterativa siguiendo estos pasos. En primer lugar, lo que hacemos es inicializar los parámetros del modelo de forma totalmente aleatoria, conformar un set de entrenamiento y luego se repiten una y otra vez los pasos de generar predicciones, que se conoce como propagación hacia adelante o forward propagation, calcular la pérdida, es decir, la diferencia numérica que existe entre las predicciones que genera el modelo y los valores reales esperados a la salida, y luego esos datos se retroalimentan al modelo a través del algoritmo de optimización, lo cual permite ajustar esos parámetros en cada iteración, y ese proceso se repite una y otra vez por el número de iteraciones que nosotros hayamos definido. Y lo interesante de todo esto es que este procedimiento paso a paso se puede aplicar a un modelo tan simple como es una neurona artificial o a modelos mucho más complejos como las redes neuronales, las redes convolucionales que se usan para procesar imágenes, las redes LSTM que se usan para procesar secuencias e incluso modelos gigantescos como los grandes modelos de lenguaje basados en las redes Transformer. Y en últimas, después de todo este proceso de entrenamiento, lo que podemos decir es que la red aprende los parámetros que le permiten generar las mejores predicciones posibles. A eso nos referimos con ese proceso de aprendizaje. Así que espero que con lo que acabamos de ver en este video tenga ya una idea mucho más clara de lo que ocurre realmente cuando escuchamos hablar de que un modelo ha sido entrenado o de que ha llevado a cabo un proceso de aprendizaje. Y si quieren aprender todos estos conceptos de manera mucho más rigurosa y de manera mucho más aplicada de forma práctica para resolver diferentes tipos de problemas, pues los invito a darle una mirada al curso de Fundamentos de Deep Learning con Python que tengo en la Academia Online, donde vemos todos estos elementos de forma mucho más detallada. Y recuerden que si tienen alguna duda de lo que acabamos de ver en este video, pues me la pueden dejar abajo en los comentarios. Así que por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.